¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué lindo es volver a encontrarnos en este domingo a la mañana para compartir una palabra poderosa que llegará a tu corazón. Estoy seguro que esta palabra que Dios ha preparado es lo que tu alma necesita. Ponete cómodo, disfrutalo con la familia, ahí entre mates, entre algunas facturas, algunos bizcochitos, o por ahí ya terminaste de desayunar y estás pensando, bueno, quiero abrir mi corazón a lo que Dios tiene por delante para mi vida. Así que espero que esta palabra te bendiga, te fortalezca el alma y te encamine hacia el propósito divino. Ya volvemos. Los muros caerán cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico.
Qué buen tiempo de adoración que nos elevamos a la presencia de Dios, nos unimos a miles de personas para adorar a este Dios extraordinario. Gozate, alegrate, disfrutalo desde tu casa. Ya nos queda menos tiempo, ya vamos a volver a reencontrarnos próximamente, usted, yo, cada uno de nosotros en la iglesia para adorar el nombre del Señor. Bueno, seguimos con este hermoso programa que hemos preparado para todos ustedes. Hola iglesia, ¿cómo estás? Queremos contarte todas las actividades de la semana. Los días martes y jueves nos conectamos a las 21 horas para recibir un mensaje directo al corazón, con un especial los días jueves sobre Apocalipsis. Los días sábados, todos los HDR, adolescentes y jóvenes, a las 9 de la noche también nos estamos juntando, pero por el Facebook de hdr.mmb. Y para finalizar, los días domingos, 10:30 de la mañana y 9 de la noche, también nos conectamos para recibir la palabra de Dios. Te esperamos. Regresamos con la poderosa palabra de Dios. Siempre un pensamiento que llegue a nuestra vida, que calme la sed de nuestra alma. Necesitamos que Dios nos hable, que Dios nos direccione. Necesitamos oír la voz de Dios a nuestra vida. Y qué bueno sentirlo a Dios en el paso a paso, en el día a día, en nuestra vida cotidiana. Por eso hoy quiero hablarles de dos personas que iban camino a Emaús. En ese tiempo estos dos discípulos iban charlando entre ellos sobre lo que había ocurrido con el Señor Jesucristo. Y yo quiero ir con ustedes entonces a este hermoso pasaje de la Biblia que está en el libro de San Lucas, capítulo 24, versículo 13 en adelante. Y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Yo quiero orar por todos ustedes y oramos por esta palabra. Señor, ruego que tu bendición nos abrace. Ruego, Dios, que tú llegues al corazón de cada persona. Atamos toda fuerza contraria al Espíritu Santo y declaramos, Dios, que tu mano se posa ahora en nuestra necesidad. Dios, creemos que tú ahora vas a hablarnos profundamente. Te rogamos, Dios, que nos llenes y nos bendigas. Levantamos nuestras manos y decimos: Señor, vacíame de mí y lléname de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué ocurría en la vida de estos discípulos que caminaban hacia Emaús? Estos dos hombres, estos dos discípulos, iban preocupados porque la esperanza de su vida, su maestro, quien les había enseñado y los había direccionado en el camino de la eternidad, ahora ya no estaba con ellos. Habían perdido el rumbo aparentemente, la duda se había apoderado de sus vidas, quizás se reprochaban el no haber podido ayudar de otra manera, vaya a saber qué, pero ellos tenían mucho temor, mucha angustia en el alma, porque quien los dirigía, como dije, ya no estaba con ellos. Era como que habían perdido la brújula y solamente lo que hacían al caminar era recordar todo lo que habían vivido con Jesús y todo lo que había ocurrido, tanto que Jerusalén se había convulsionado. Todo el mundo hablaba de lo que había ocurrido con el Señor Jesucristo. Ahora, se dio cuenta que podemos observar y podemos mirar, y hay muchas cosas que a veces difieren, pareciera que son iguales, pero son totalmente distintas. Yo digo que cuando uno mira puede ir caminando por la vida y no prestar atención a los detalles. Eso es mirar. Voy caminando, miro, pero no presto atención a los detalles. Sin embargo, observar es caminar prestando atención a cada detalle de la vida.
Por eso cuando vemos a nuestros hijos decimos cómo ha crecido, pero no los he visto, o mejor dicho, no los he notado o no los he observado crecer. Solamente los miré y me perdí de los detalles hermosos de la vida, del crecimiento de mis hijos. Por ahí la vida ha pasado rápido, para algunos le ha pasado más lenta, pero sin prestar atención a esas observaciones de la vida. Y pareciera que estos dos discípulos que van caminando a Emaús no se dan cuenta que la persona que se va a unir a esa charla era Jesús. Sus ojos, dice que estaban velados, sus ojos estaban cansados. Mire lo que dice el versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no les conociesen. Es decir, que sus ojos estaban oscurecidos, eran incapaces de ver con claridad. ¿Le ha ocurrido a usted estar cansado, de estar caminando y por ahí no prestar atención, como dije, no ir observando las cosas, y a veces se nos pasan detalles sumamente importantes en la vida? A estos discípulos les estaba ocurriendo de la misma forma. Jesús caminaba a su lado, pero no sabían que era Él, porque sus ojos estaban cansados. ¿Saben que Jesús muchas veces va a nuestro lado, pero no prestamos atención de que Él está porque no lo vemos? Usted hoy quizás está preocupado, tiene, algunos dicen entre 5.000 y 6.000 promesas bíblicas, pero sin embargo no nos apropiamos de ellas. Caminamos en la vida como personas que pareciera que no conocemos a Jesús. Tenemos temores, preocupaciones, ¿qué será de nuestra vida? ¿Qué va a ocurrir con la economía? ¿Qué va a pasar con esta pandemia? ¿Me habré contagiado? ¿No me habré contagiado? ¿Qué va a ser de mis seres queridos? Y vamos caminando en la vida como si no tendríamos la protección de Dios. Sin embargo, Dios dice, no te dejaré ni te desampararé. El Señor dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Es que entonces cuando presto atención a la palabra y comienzo a observar que sus promesas son reales para mi vida, me doy cuenta entonces que no voy solo caminando por la vida, que mi existencia no es una existencia solitaria, al margen de Dios, sino que Dios me acompaña todos los días porque Él promete estar a mi lado. Y la Biblia dice que el que se acerca a Dios debe creer que le hay. Si yo creo entonces que Dios existe, debo tener en cuenta que aunque no lo veo, Él está caminando a mi lado. Los discípulos no se habían percatado de semejante situación. Tenían a su maestro al lado y no se daban cuenta porque estaban incapaces de poder ver con claridad. ¿Será entonces que usted y yo y los que nos están viendo ante las dificultades presentes no nos damos cuenta y no miramos con claridad que Dios está a nuestro lado? ¿Será que usted está dudando del poder de Dios en su vida? ¿Será que usted está preocupado tanto por lo que se dicen por los medios y por lo que dicen otros, preocupados que no le llegue el mal cuando Dios dice ninguna plaga tocará tu morada? ¿Será que muchas veces el temor se quiere apoderar porque dejo de mirar a Jesús para mirar mi realidad, que no es una realidad absoluta, sino que es una realidad a medias? Porque Dios dice, como le dije hace un ratito, no te dejaré ni te desampararé. ¿Saben a dónde iban? Claro, iban camino a Emaús, pero no sabían quién les acompañaba. ¿Será que nos pasa lo mismo en la vida a nosotros? Vamos caminando hacia un lugar, hacia otro, vamos hacia el trabajo, pero pensamos que Jesús nos acompaña hasta la parada del colectivo y no sube con nosotros al micro. O vamos y estamos en algún lugar y pensamos que Jesús se quedó en nuestra casa. Sin embargo, Jesús sigue estando a tu lado, aunque no lo veas. Ellos iban a Emaús, pero Jesús los estaba acompañando. Saben, los recuerdos y los temores comenzaron a invadir el corazón de estos discípulos. De tal manera el temor los había invadido que tienen entonces la incapacidad de poder creer y de recordar que Él les había dicho que al tercer día entonces Él iba a resucitar, que Él era ese templo que se iba a levantar. Ellos no se acordaban que Él estaba poniendo su vida para volver a tomarla. Miren, muchas veces escuchamos la palabra una y otra vez, sin embargo, dudamos de ella. ¿Cuántas veces nos parecemos a estos discípulos, estos
hombres que caminan junto a él sin poder verle. Jesús caminaba con ellos. Mire lo que dice el versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mire usted qué bonito. Y ellos están charlando, charlas sin sentido. Ellos van hablando, conversando. Cuando no encontramos el sentido a las cosas, abrimos la puerta de la tristeza. Cuando muchas veces yo no encuentro el porqué. ¿Y por qué pasa esto? Y me entristezco. Y cuando me entristezco, bajo mis defensas. Mire lo que dice la Biblia: lo que temí me sobrevino. Mire usted, lo que temí me sobrevino. Los otros días escuchaba un médico que decía: hay varias cosas importantes para levantar nuestro sistema inmune, para levantar nuestras fuerzas interior, para que nuestro cuerpo realmente pueda repeler a la enfermedad. Él decía: coma sano, haga algo de ejercicio, descanse bien. Pero también él decía: no tenga temor. Un médico que no es creyente decía: no tenga temor, porque cuando nosotros tememos, las defensas caen. No suben las defensas, sino que caen. Y la Biblia dice: lo que temí me sobrevino. Cuando yo empiezo a temer, entonces me abro una puerta para que lo malo ingrese. Y hay otro pasaje bíblico que dice: el ánimo soportará la enfermedad. Cuando nosotros relacionamos esos dos versículos, si lo que temí me sobrevino, cuando temo, yo me desanimo. Y cuando me desanimo, no puedo soportar la enfermedad. Lo que están diciendo los médicos ya estaba en la Biblia. Es decir, que levante su ánimo, recobre fuerzas, llénese de fe, para que también tu sistema inmune se fortalezca por la palabra y por las promesas divinas. Óigame, entonces cuando no entiendo algo, decía, no le encontramos sentido a las cosas, abrimos puertas hacia la tristeza. Mire lo que dice el versículo 17, lo que Jesús les va entonces a decir a estos discípulos. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y le dice: ¿y por qué estáis tristes? Jesús se da cuenta que ellos están tristes, están angustiados. ¿Por qué están tristes? Pero nosotros, ellos dicen, nosotros esperábamos otra cosa. En otras palabras, esperábamos que las cuestiones que se iban a presentar en este tiempo deberían ser distintas a las que se dieron. ¿Por qué Jesús tuvo que morir? Nosotros pensábamos que iba a ser de otra manera. Mire lo que dice la palabra en el versículo 21. Pero nosotros esperábamos de otra manera, está diciendo. Esperábamos que, mire usted, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ellos entonces están diciendo, no era la forma que nosotros esperábamos, y hoy ya es el tercer día. Y todos parecía que seguía igual. Las cosas no son como muchas veces nosotros quisiéramos que sean o que nosotros esperamos que sean. Las cosas no van a ser a tu manera ni a la mía, van a ser a la manera de Dios. Ninguno de nosotros, y no creo que el mundo esperaba este tipo de pandemia, este tipo de situación que se vive a diario. No lo esperábamos. Sin embargo, Dios sigue estando en control de todas las cosas. Y Dios no se ha olvidado de ti, Dios no te ha abandonado, Dios sigue estando firme al lado tuyo, no te dejaré ni te desampararé. Las noticias son buenas de algunas mujeres, pero, ellos dicen, pero no lo encontraron. Es decir, dicen algunas mujeres que el sepulcro está vacío, pero la verdad que no lo encontraron. Y saben, esto es lo que muchas veces nos pasa. Cuando decimos una palabra, y sí, pastor, amén, amén, esa palabra, qué linda, pero la verdad que a mí no me llena el alma. La verdad que para mí yo necesito otra cosa. Los discípulos, estos, habían escuchado que unas mujeres habían dicho del Señor que se les había aparecido, pero no lo encontraron. Queridos hermanos, hay que entender que Jesús está a nuestro lado y deberíamos hacer como una enramada para, permítanme usar esta expresión, para obligarlo a quedarse. Y es lo que estos discípulos hicieron. El Espíritu Santo, Dios preparó la cosa para que ellos puedan entender que necesitaban ser hospedadores con este
con esta persona que los acompañaba. Era Cristo, pero para ellos era uno más, un forastero. Miren el versículo 29, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Jesús se queda con ellos. ¿Usted es capaz de invitar a Jesús? Decir, Señor, no te vayas en este momento que te necesitamos como familia. Señor, necesitamos que te quedes a nuestro lado, porque tenemos miedo, porque tenemos dudas, porque nos preocupamos de ciertas cosas. Quédate con nosotros. Y el Señor, ¿qué cree que va a hacer? Se va a quedar, porque donde se lo valora, donde se lo ama, donde se lo respeta, Él quiere quedarse. Si usted va a tratar mal a una persona, le va a hacer un desaire, lo va quizás a reprochar algo, quiero decirle que la gente no va a volver, tal vez no vuelva nunca más, porque donde uno es maltratado no quiere regresar, pero donde es bien tratado, donde es valorada su presencia, entonces nos queremos quedar. Y ahí Jesús se queda, porque ve que ellos le piden que se quede con ellos. Recuerda lo que hizo en la cena. Eso es lo que les ocurre cuando Él toma el pan y lo va a partir. En ese momento pareciera como que la memoria le es recobrada. Recuerdan lo que hizo Jesús en la última cena. ¿Usted puede recordar lo que Cristo hizo con usted? Cuando estaba mal, cuando estaba triste, cuando estaba en angustia, cuando estabas depresivo, cuando estabas en la droga, cuando estabas en la delincuencia, cuando ya no querías vivir más. ¿Te acordás lo que Jesús hizo contigo? ¿Qué te hace creer ahora que Él se va a ir? Él no se va a ir, Él no te va a abandonar, Él no te va a dejar, Él va a estar contigo siempre. Porque cuando Cristo llega a una vida, llega para quedarse. La única manera que se vaya es si tú no lo valoras y si tú lo rechazas. Pero si Él está contigo, es porque Él sigue haciendo una obra. Y Él no te deja. Él está ahí, muy cerquita tuya. Medita en lo que produce la palabra en tu corazón. Recuerda lo que ellos empiezan a hablar y empiezan a decir. No nos latía fuerte el corazón, no nos pasaba algo adentro mientras Él hablaba. Claro, era Cristo mismo. Se dan cuenta porque sus ojos se abren y Él desaparece en la misma presencia de ellos. Pero en un instante ellos comienzan a hablar y dicen, claro, les cayó la ficha, como dicen los jóvenes. Claro, no era que nuestro corazón latía, era el Maestro. ¿No te acordás lo que ocurre cuando la palabra es dada? Como en este momento estoy predicando y por ahí tu corazón late fuerte y decís, eso es lo que yo necesitaba, esta palabra necesitaba, el saber que aunque no lo veo, Jesús está a mi lado, que no me deja, que no me desampara, que no me abandona, que Él está firme, que Él es fiel, que Él es real, que Él hace todo perfecto. Es de suponer que caminaban desde Jerusalén hasta Emaús, unos 12 kilómetros aproximadamente, y deben regresar a dar la noticia 12 kilómetros más. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Eso dice el versículo 33. Él no te abandonará nunca, aunque no lo veas caminando a tu lado, pero sí está. Nosotros no necesitamos ver para creer. Sabemos que Él está con nosotros y que no nos abandonará. Cuando camines por la vida en medio de una pandemia, tomando los recaudos necesarios, por supuesto, pero caminando por la vida en esta pandemia, cuando pases por momentos difíciles de angustia, de economía, de situaciones complicadas, quiero que lo sepas y que te quede grabado, Jesús va caminando a tu lado. Y no es porque yo te lo digo, es porque la palabra de Dios lo dice. Y yo siento a Jesús aquí. Lo siento a Jesús tocando tu vida, llenando tu alma, fortaleciendo tu vida. Recordá que nunca nos va a abandonar, que nunca nos va a dejar, que Él siempre estará a tu lado, porque quien lo busca, lo halla. Óigame, quien lo busca, lo halla. Quien entiende el poder de la palabra, de lo que produce en nuestro ser interior, sabe cuando Dios habla al corazón. Y yo estoy sintiendo que Dios te ha hablado en el corazón en este momento. Padre, en el nombre de Jesús bendigo sus vidas, bendigo a cada persona que nos está viendo en este momento.
Que el poder del Espíritu Santo les toque, les fortalezca, los renueve y los llene de fe. Señor, aquellos que pensaban que estaban solos, declaramos que están más acompañados que nunca, porque tú estás al lado y le dices, no te dejaré ni te desampararé. Recíbalo en el nombre de Jesús, el milagro para tu vida y la fortaleza que viene a través del Espíritu Santo y el poder de su palabra. Ya volvemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Manantial de bendiciones, somos familia. Espero que la palabra les haya llegado a lo profundo de su corazón y esta palabra los haya bendecido. Será hasta la próxima, Dios mediante, cuando nos reencontremos. Recuerde que ante todas las dificultades de la vida siempre el cielo responde. Chao.